tienen dos personalidades. Aquí en la iglesia tienen una y fuera tienen otra. Basta tan solo por ser un hombre bueno, porque toda criatura, todo ser viviente necesita de Dios. Alabado sea su nombre. Delante de la presencia de Dios se pudren los yugos, se caen las ataduras. Si uno es fiel en lo poco, dice la palabra, en lo mucho te La palabra que el que quiera ser mayor, que comience sirviendo a los demás. Para que la palabra haga carne en mí y yo pueda dar fruto de lo que Dios quiere hacer conmigo. Buenos días, hermanos. Dios guarde, Dios bendiga esta mañana. Pueden tomar asiento. Que la paz del Señor esté con nosotros en esta mañana rica y abundantemente. Y que su presencia se manifieste de una manera especial a través de su Espíritu Santo. Gracias a todos, feliz año a todas las personas que están aquí en este lugar. Ya nos hemos dado feliz año por las redes, cuando llegamos, pero siempre es bueno volver a dar feliz año y los primeros 3 días, 4 días del año, andar en esa perspectiva, ¿verdad? Es algo que se ha tomado como una cultura a nivel mundial cuando entra un año nuevo, cuando apenas comienza uno bendice a las personas, feliz año, Dios te bendiga, feliz año, feliz año, feliz año. Muchas personas hoy están enterrando a sus familiares, otros están en problemas, pero nosotros los que creemos en el Señor sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien y que en momentos diversos, momentos de alegría o dificultad, estamos confiando en Cristo Jesús, que Él traerá paz, resignación a nuestros corazones. Amén. Amén. Este año vamos a apretar el cinturón fuertemente, vamos a acelerar un poco más las cosas del Señor. Ya tenemos 3 años acá en la congregación y muchos de nosotros ya pues hemos estado ya encaminados fuertemente en las cosas de Dios, pero hay que apretar, ajustar un poco más. Cada vez que se comienza un año, uno comienza haciendo buenos ajustes, uno comienza con más fuerza, uno toma unos días, un periodo vacacional y después comienza como con más fuerza. Y es bueno pues que tengamos todo este deseo de apretar, ajustar, acelerar y que podamos ver cumplidas las metas pues, y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo el día de hoy quiero predicar acerca de las metas y proyectos y al finalizar la predicación vamos a estar consagrando las metas de cada uno, las metas de la iglesia y las metas personales. Usted va a tener una oportunidad hasta la próxima semana de poder traer sus metas. Si la tiene hoy, la va a poder consagrar, la vamos a poner allí, depositar allí en el alfolí como muestra pues de que vamos a estar poniendo una muestra, una señal de que Dios está aquí en este lugar y delante del altar nosotros venimos y consagramos nuestros sueños y nuestras metas. Como les hablé la vez pasada, la última vez que prediqué aquí fue el año pasado y hablé acerca de que los cristianos tenemos que tener metas y sueños, que tenemos que tener una visión clara de dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, a quién servimos. Debemos ver y tener pues la convicción clara de que Dios respalda los proyectos que están en su corazón cuando son mudados a nuestro corazón. Pero muchas veces los proyectos y metas personales no están consonos, no están alineados con la voluntad de Dios. Y muchas veces queremos hacer o pretendemos que Dios cumpla una meta el cual no está en su corazón. Y yo siempre he enseñado a la iglesia que todas las metas y proyectos deben estar pasadas por el filtro de la voluntad de Dios. Porque muchas veces en nuestra carne y en nuestra necesidad, a veces escogemos un camino que no es el correcto. Y muchas veces estamos nadando en contra de la corriente y no es realmente lo que Dios tiene para nosotros. A veces creemos que Dios no quiere cumplirnos una cosa o otra cosa, pero lo cierto es que Dios siempre tendrá algo mejor de lo que usted piense. Siempre Dios te va a llevar a un nivel mayor y te va a llevar a un sitio y un lugar y te va a dar una meta, va a hacer que conquistes una meta superior a la que tú tienes y piensas. Amén. Entonces pues en esta semana lo primero que debemos aprender es que si usted no trajo la Biblia, ya empezó malísimo. Por ejemplo, por lo menos los nuevos no, los vamos a perdonar, pero los cristianos, ya que están con nosotros acá, ya consagrados, ya que tienen tiempo, y usted hoy no trajo la Biblia, diga, empecé malísimo. No trajo su Biblia, qué bueno. Porque si empezamos así el año, sin la palabra de Dios, ya empezamos
tenemos que entender que tenemos que traer la palabra de Dios y leer la palabra de Dios. Póngase como meta principal a partir de este comienzo de año leer la Biblia sistemáticamente, por lo menos, ya que usted estudia en diferentes temas y partes, pero por lo menos haga un sistema de lectura para que pueda terminar este año cumplido leyendo la Biblia. Es bueno que usted se ponga esa meta. No solamente la meta es el carro. Quédese tranquilo, que a usted le hace falta caminar un poquito, un momentico el carro. Yo pienso que una meta más importante es poder conocer a Dios profundamente, alcanzar la santidad, buscar de Dios de una manera más profunda, su intimidad, aprender a orar. Esas son las metas para mí más importantes de un año. Que el Señor nos mantenga sanos, que el Señor siempre tenga a nuestra familia unida. Esas son metas importantes que nunca deben de dejar uno de poner en su vida, en su corazón. Más allá de las metas materiales, que también son válidas, pues, el que quiera su casa, que esté luchando por un empleo, que esté luchando por un problema, todo eso es válido. Pero delante de todas esas cosas, las metas espirituales son primeras y deben de estar presentes para poder conquistar lo material. Amén. Amén. Yo esta mañana pues vamos a hablar un poquito acerca de las metas y después vamos a consagrar las metas. Esta semana y la próxima va a tener usted la oportunidad de traer un papel y anotar allí las metas. Nosotros no vamos a abrir ese papel. Es un símbolo, es algo que vamos a hacer delante del altar como señal de consagración, de que Dios obra milagros y Dios es el Dios de las necesidades, de las enfermedades. Dios es el Dios que sana, que libera, que cumple las promesas en cada uno de los que nos atrevemos a creer en Él. Amén. Entonces la primera meta que usted tiene que conseguir este año es la santidad, hermano. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces vamos a procurar este año ser más santos, procurar andar en los caminos del Señor correctamente, procurar pues enderezar todas esas cosas torcidas para que podamos conquistar las cosas de Dios. Porque de qué me vale a mí tener una meta, poner una meta aquí, irme emocionado, y yo soy un hombre pecador, soy un hombre que realmente no busca la santidad, que no busca la manera de enderezar los caminos en el Señor. Entonces todas estas metas tendrán un estorbo delante de Dios, porque prefiero el Señor que estemos en santidad antes de cumplir cualquier tipo de cosa que pueda creer o nosotros tener como algo que nos satisfaga. Yo creo que la santidad, la obediencia a Dios es la primera meta que debemos cumplir y es la primera satisfacción que debemos sentir en nuestro corazón. Amén. Vamos a estar abriendo la Biblia y vamos a estar hoy trabajando en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. En el capítulo 12, ¿verdad? De la carta a los Romanos. La iglesia está un poquito así vacía porque hay muchos hermanos que me llamaron que están de viaje. La hermana Yerixa, otros hermanos que están de viaje para su tierra y regresan la semana próxima. Por eso vamos a extender esta parte de consagración de meta hasta la próxima semana. Vamos a estar buscando entonces en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. ¿Sí? Hechos. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y vamos a estar viendo algo acá, antes de leer la palabra, vamos a estar analizando 4 puntos esenciales que realmente debemos aprender como cristianos para conquistar una meta, para conquistar un sueño, una visión. Porque normalmente en las iglesias, cuando se hace el último servicio del año, es un servicio muy emotivo y emocional, porque la gente como que, bueno, ya terminando el año, si el Señor va a cumplir, el Señor va a hacer, y uno se llena de esta emoción verdadera de parte de Dios y del predicador que lanza una palabra de Dios. Y cuando comienza el año, yo pudiera decir, bueno, el Señor va a cumplir el propósito de tu corazón, el Señor va a hacer este año un año nuevo, un anhelo, y nosotros declaramos por la palabra de Dios las bendiciones que Dios tiene y que todo el mundo anhela. Pero ¿qué tal cuando esas metas que todos los años consagramos o ponemos delante del altar no se cumplen, se convierten como en un año más, como en algo más que rutinariamente hacemos, pero que no vemos el cumplimiento? Nos acostumbramos a vivir una vida emocional, una vida de emociones,
pero realmente no vemos las obras que hechas por fe. No nos importa. Hay gente que ni se acuerda de lo que puso el año pasado aquí. Yo ni me acuerdo, pastor. Yo solamente lo hice por cumplir eso. Pero realmente al día siguiente ni le paró a eso. Siguió en lo suyo, siguió en su pecado, siguió en su afán, siguió en aquello. Y la gente comienza a utilizar este tipo de prácticas como un ritual que no tiene poder ni que está fundamentado en la palabra. Pero la palabra del Señor dice que cuando nosotros buscamos de su presencia, de cuando buscamos primero de Él, cuando estamos en Él, todas las cosas serán hechas, pero según su voluntad. Y debemos acostumbrarnos a que cuando venimos aquí y consagramos una meta, o un sueño, o un propósito, debe ser cumplida según la voluntad de Dios. Usted debe esforzarse, usted debe ser valiente, usted debe poner la mira en lo que está haciendo para que realmente Dios vea que su corazón está puesto allí y Él pueda cumplir, Él pueda abrir, Él pueda realizar. De nada me sirve como todos los años hacer este acto, pero la gente dice, pastor, esa yo puse ahí, me equivoqué, mire que eso se puso muy complicado, mejor cambiamos de meta. O cambiamos de sueño. La gente vive como una veleta, muchas personas, y no concretan las cosas de Dios. Vienen al altar, se consagran, vienen al altar un año más y dicen, Señor, yo hoy quiero vivir una vida diferente, pero eso se va, efímero. A la semana se olvidan de lo que hablaron, de lo que dijeron, de lo que ellos presentaron. Y la gente vive en una constante irregularidad en las cosas de Dios. Son como personas que hoy están fríos, mañana están calientes, hoy están bien y mañana están mal. Y nos acostumbramos a vivir una vida de inconstancia en las cosas de Dios. Eso que estoy hablando también pasa con las metas. Gente que no tiene un proyecto y una meta definida y que nunca termina lo que comienza. Nunca termina lo que dice que va a hacer. No se preocupó más. Ese tipo de cosas no debemos hacerla aquí. Ese tipo de cosas debe irse de la congregación y debemos tener metas claras, definidas, concisas, precisas y metas realizables y cumplidas por el Señor. Santiago habla él escribe acerca de que la fe sin obra es una fe muerta. Santiago dice que toda la fe es respaldada por el cumplimiento de la obra. Es decir, cualquier persona que diga que tiene fe, pero que su fe nunca ha dado fruto, nunca se ha cumplido, nunca se ha realizado, es una fe que no está respaldada por Dios. La fe de Dios es una fe de que aquel que cree, todo es posible. Aquella fe que cuando tú confiesas, comienzas a dar apertura a una realidad. Es la fe del Señor. ¿De qué sirve una fe que realmente esté muerta? Bueno, yo tengo fe, pero tu fe constantemente es una fe muerta. No da como resultado una obra, un fruto. Así son nuestras metas. Entonces este año que ya comienza, cuando terminamos yo le preguntaré, en esta oportunidad vamos a guardar esto. Y vamos a abrir el último servicio, vamos a hacerlo diferente. Y yo creo que cada quien recoge su papelito allí y puede abrirlo y decir, oh, he cumplido mi meta. He podido realizar mi sueño. He trabajado duro, pero he visto el fruto de mi trabajo. El Señor ha cumplido su propósito en mí. Qué lindo es poder ser así, caminar así, buscar así. Y no ver personas que hoy solamente consagran un papel por consagrarlo, pero eso se olvida. Se van emocionados a la casa, el gozo del Señor es bueno, el Señor es grande, y mañana me llaman, pastor, el diablo acabó con las metas, acabó con todo. Cada vez que usted hace una meta, va a venir una posición. Pero ¿para qué usted está aquí? Para prepararse espiritualmente, para que cuando venga la tentación y la prueba y el diablo te pueda ganar batallas. Para eso venimos a la congregación, para eso buscamos la presencia de Dios, para eso el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en un hombre que busca de su santidad. Porque las peleas van a venir, pero el Señor dice, esfuérzate con valentía, porque yo estaré contigo en cada momento. No te dejaré y no te desampararé, pero esfuérzate, lucha, pelea, patea, busca lo que tengas que hacer, pero no te des por vencido, porque al final encontrarás la victoria. Amén. En Cristo Jesús. Hay muchas victorias. La victoria es en Cristo Jesús. Diga, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No hay esfuerzo si no es en Cristo Jesús. No hay batalla si no es en Cristo Jesús. Y no hay victoria si no es en Cristo Jesús. Amén. Me llama la atención, antes de leer el Romano, la carta 12,
12:2 que Pablo hace a los romanos, esta epístola, de que en el Antiguo Testamento, cuando Josué queda como sucesor de Moisés, si usted lee el libro completo, el acompañante de Moisés era Josué, en ninguna parte, y ahí dice que él era una persona floja, en ninguna parte él dice que era un guerrero que tenía mucho miedo. En ninguna parte estuve leyendo, habla de ninguna debilidad de Josué. Pero siempre Dios le recordaba, le decía, esfuérzate y sé valiente. No era porque Josué no lo era, sino porque en alguna parte de la vida de ese hombre, en algún momento de la batalla, uno se cansa. En algún momento donde estamos en la lucha, flaqueamos. En algún momento donde nos creemos que estamos firmes, caemos. Es allí donde Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Mira que te digo que te esfuerces y que seas valiente. Lo único que te pido es que te esfuerces y que seas valiente. En el capítulo número 1, 6, 7 y 9 de este libro de Josué, podemos ver las repetidas veces que Dios insiste en un guerrero que aparentemente nos dice, bueno, entonces era un rolo de flojo o era un rolo de cobarde. No, lea para que usted vea la historia. Josué siempre permaneció firme al lado de Moisés, siempre era un buen guerrero, solo que Dios entendía la facultad humana de poder desmayar en un tiempo determinado. Solo que Dios sabía que en cada batalla hacía falta una palabra de fe que te alentara a seguir adelante. Esfuérzate y sé valiente, porque en momentos donde nos creemos fuertes, donde llega el diablo y te sacandea, donde te dice, te hace cualquier cosa y te tumba, entonces llega la palabra de Dios que dice, hey, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Tremendo. Gente que no la ve bien paradita y mañana está fuerte, que cantan coros puros y dicen estar metidos con el Señor, y de la noche al día todo es tumbado. ¿Qué pasó? El diablo me zarandeó. El diablo me mató, pastor, me reventó. El diablo se metió en la casa. ¿Y qué hace tú no lo sabes? El diablo siempre va a tener oposición. Siempre puede haber tentación y puede haber prueba en la vida de un cristiano. Pero usted está aquí preparándose para una batalla que va a pasar y tiene que ganar en el nombre de Jesús. Amén. En Cristo, diga en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Somos más que vencedores. El apóstol Pablo habla acerca de una realidad, porque muchas veces nosotros queremos ir a la batalla. Pero ahora él habla en esa carta acerca de la necesidad de la renovación de la mente. Me llamó la atención porque cuando Josué y cuando todos estos valientes iban a la batalla se preparaban físicamente. Eran hombres esforzados y valientes. Pero la mente, la renovación de ellos no era efectiva y constantemente divariaban en las batallas. ¿Sabes? Josué terminó un discurso diciendo, yo no sé ustedes si quieren servir a este Dios o al otro, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Se encontró con una trivialidad en el momento de que estaba dirigiendo al pueblo. Un pueblo que viene de manos de Dios constantemente, cómo divariaba, cómo flaqueaba. Igual la gente que Moisés dirigió, el pueblo de Israel, constantemente divariaba. Conocían de Dios y hoy están con Dios, mañana están como un becerro de fundición de oro. ¿Cómo esto puede pasar en la vida de un cristiano? ¿Cómo puede un cristiano que conoce del Señor, que ora, que permanece en ayuno, que busca su presencia, cómo puede estar mañana alabando y adorando un becerro? ¿Cómo puede poner algo delante de Dios más importante que te desvíe tu vida de oración? ¿Cómo puede venir algo a tu vida que lo pongas como más importante que Dios? ¿Cómo puede venir un vecino, un amigo a decirte, vámonos para allá y para acá, y tú puedas flaquear en las cosas del Señor, cuando tu fundamento es Cristo Jesús y conoces sus principios y sus valores? Pero ¿cómo puede pasar esto? Normalmente el apóstol Pablo se da cuenta de esto y hace una exhortación a la iglesia en Roma, manda una carta, habla acerca de la renovación de la mente, porque muchos de nosotros nos renovamos físicamente, pero la mente constantemente siempre está en el pecado, siempre está en las cosas malas, siempre se fundamenta en las cosas del mundo. Entonces yo no hago eso porque sé que el pastor me va a regañar, pero en la mente me provoca hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy renovado físicamente, pero en mi mente todavía tengo el deseo de seguir haciendo lo malo. Porque lo primero que debe conseguir
cristiano es la renovación de la mente por medio del Espíritu. Si no es así, usted va constantemente a ser presa fácil del enemigo y va a divagar, porque hace las cosas como un autómata, porque me están viendo. Pero dice la palabra que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y yo diría que es la facultad de saber que Dios está mirándote continuamente. El temor de Dios es la conciencia continua de que Dios te está mirando. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces nos salimos porque dicen: aquí no está el pastor, y aquí no está ninguno de los hermanos que me conocen. Es una raspadita aquí. Soy una raspadita, pero aquí no está nadie que me está viendo. Soy una tomadita aquí. Tranquilo, decía, mira, es una pedita ahora, porque al fin y al cabo eso no pasa nada. Pero ¿por qué te provoca hacer eso? ¿Por qué? No lo haces porque sabes que es malo, pero te provoca porque en tu mente no hay una renovación en el Espíritu de Dios. Solo así caminamos con seguridad en el Evangelio. Cuando tu cuerpo, tu espíritu y tu mente son íntegros delante de Dios. Eso le faltaba al pueblo de Israel. Ellos obedecían literalmente a lo que decía Moisés, pero su mente estaba en Egipto, su mente estaba en el becerro, su mente estaba en los problemas. Entonces el apóstol Pablo es aquí cuando escribe acerca de esto. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de vuestro entendimiento, la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué él habla de que no debemos conformarnos a este siglo? Cuando él hablaba de esto, hablaba a la iglesia acerca de que las personas querían vivir una doble vida, una doble moral. Querían estar bien con Dios y bien con el diablo. En este tiempo la gente era santa en la iglesia, y muchos cristianos, están viendo la iglesia cristiana, está hablando Pablo, querían vivir una vida de apariencia. ¿Por qué? Porque en su parte exterior eran cristianos, pero en su mente constantemente divariaban. Y es allí donde dice: no conforméis a las cosas de este siglo, sino más bien renovaos en la transformación de nuestro entendimiento, de tu mente, en tu mente, en tu idea, en lo que Dios pone en ti, debe ser transformado también. Muchas personas hoy luchan con el pecado y no lo hacen, pero les provoca. Ay, Dios mío, si me dieron que sea un tiempito para yo hacer esto, para hacer aquello, les provoca eso. La mente no está transformada. Y cuando uno se transforma en Cristo, en mente, alma, cuerpo y corazón, es cuando comienza a entender la voluntad de Dios. Porque ahí habla de eso. Ahora bien, yo quiero hablar acerca de estas 4 cosas que necesitamos entender hoy, primero de este año, primera prédica de este año, para poder conquistar estas metas que vamos a ver aquí. Si usted no entiende esto, mejor que no ponga la meta aquí. Pero usted tiene que entender primero lo que vamos a hacer y renovarse y comenzar este año con nueva fuerza. Y no solamente la palabra, sino que debe demostrar con hechos de que Dios existe, de que Dios es verdadero y que Dios está dentro de ti. También dice aquí Romanos 8:5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pablo también hace una explicación de todas aquellas personas que todavía no han sido renovadas, transformadas. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y una de las cosas que quiero, primeramente, habla de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando yo hablo de la renovación de la mente, ¿qué usted cree que le estoy tratando de explicar? Hablo acerca de las estructuras que todavía están aquí. Estructuras que todavía no te dejan cambiar. No conforméis a las cosas de este siglo, sino renuévate en Cristo Jesús. Cuando comiences a renovar tu mente, va a haber un shock en tu mente, en tu pensamiento, que va a pegar uno con otro. Las cosas del mundo siempre van a chocar con la palabra de Dios. Siempre el comportamiento humano que nos han tratado nosotros el mundo de decir y de enseñar, siempre va a chocar con la palabra de Dios. Pero está en ti, está en usted, está en mí poder decidir a quién yo voy a seguir, a quién voy a obedecer.
Cuando hablo de la renovación, hablo de las estructuras que están aquí, que yo necesito derrumbar, quitar. Estructuras pues, que vienen a través de la familia, que vienen a través del pecado, que vienen a través de la vida que yo tenía antigua, y recibo al Señor, pero todavía mi mente no ha sido renovada. Todavía soy cristiano, pero todavía hay cosas que siguen allí metidas que no pertenecen al Señor. Todavía hay cualidades del mundo y cosas que perturban mi buen funcionamiento en la vida cristiana. ¿Qué es lo que está pasando allí? Pues necesito renovar mi mente, necesito tumbar estructuras, necesito quitar todo aquello que no me favorece. Y esas estructuras cabalgan contigo y van de año tras año y siempre hacen mella y producen tremendos problemas en el momento en que tú te descuidas, porque son estructuras ligadas. Necesito quitar esas estructuras de mi mente que no me permiten entender y buscar la palabra de Dios. Oye, cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo empecé a entender que había muchísimas cosas que no eran de Dios, pero que por mucho tiempo el mundo me dijo que son cosas buenas. Yo desconocía de tantas cosas y yo me preguntaba, ¿cómo yo puedo saber qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo buscar, qué es lo bueno y qué es lo malo? La respuesta estaba aquí. La respuesta estaba aquí. Había que buscar la respuesta en la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios se va a encontrar con muchas cosas que usted debe dejar. Se va a encontrar con respuestas a sus preguntas. Va a encontrarse con hábitos nuevos de un cristiano. Va a encontrar que todo aquello que te decían que estaba bien está mal delante de Dios. Y yo tuve que renovarme. Yo tuve que cambiar mi manera de pensar. Yo tuve que cambiar mi manera de actuar. Tuve que cambiar mi manera de hablar. Tuve que renovarme en mi mente, en el Espíritu Santo de Dios, para que Dios comenzara a extender su voluntad en mí. Lo primero que yo debo hacer es tumbar todas esas estructuras familiares, todas esas estructuras de trabajo, todas las estructuras del mundo. Hoy todavía, a 4 años, 3 años de esta congregación, hay estructuras del mundo que no permiten que los cristianos, los que estamos aquí, podamos tener una vida agradable al Señor. Yo necesito que usted se ponga pila con eso y que comience a identificar cada estructura que daña su vida, que daña su familia, que daña su manera de vivir, de actuar, y que comience a sacarla de su vida. En el nombre de Jesús. No podemos seguir viviendo este año como los cristianos que creen que Dios solamente juzga algún tipo de cosas y cualidades y las otras deja. Yo quiero decirte algo, mi hermano, tenemos que vivir una vida santa y agradable y perfeccionarnos en Cristo Jesús. Cada día que pase, cada hora, cada segundo, debemos anhelar que el Señor cambie nuestra vida, que renueve nuestro entendimiento y que nos pueda llevar una vida santa y agradable. Que podamos decir este año, he conquistado metas, no solamente materiales, sino que este pecado que aturdía mi vida, que fastidiaba a mi familia, hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hoy hemos ganado una batalla más. Hoy hemos conquistado algo más. Necesitamos tumbar esa estructura para renovar nuestra mente y ser transformados. ¿Sabe la cosa linda de un cristiano? Es poder decir o poder pasar por un sitio y que la gente diga, esta mujer sí fue transformada de verdad. Cosa fea, es decir, el mismo, no, peor que como era antes. Eso es lo que te enseñan en la iglesia. Eso es lo que has aprendido de Cristo. Déjame decirte que eres más grosero que antes y es peor. Los cristianos se molestan cuando dicen eso. ¿Tú quieres un cristiano molesto? ¿Tú quieres un cristiano molesto? Y eso que eres cristiano. Pero lo están diciendo por algo. Cuando llegas a tu casa, pregúntate por qué me dijeron eso. Y corrige, transfórmate. Siempre habrá gente que te juzgará, pero mayormente nosotros cometemos y hacemos cosas que no pertenecen a Dios. Normalmente estamos metidos en problemas, donde después que nos metemos decimos cómo me he metido en esto. Un verdadero cristiano es la luz del mundo y es testimonio de Cristo para las naciones. Y siempre va a haber gente que te dice, ¿y eso que eres cristiano? A veces uno tiene una respuesta, ¿y tú que eres mundano? Algo pues, pero te quema, ¿verdad? Te quema. Te duele que te tomen esa yetita. Menos mal que eres cristiano. Y eso que es evangélico, tremenda pelea.
Y uno le pone mal, bueno, pero cristiano, pero no menso. ¿Por qué dicen? Manso, pero no menso. Uno busca siempre la manera de salirse, pero lo cierto de todo esto es que el verdadero cristiano pasa por un sitio, pasa por un lugar, llega un momento y cambia la atmósfera. Un verdadero cristiano cambia una pelea por la paz. Un verdadero cristiano apaga un fuego encendido. Un verdadero cristiano habla y la gente lo mira a los ojos y dice: trajo paz. Es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano se acuerda en el momento de la dificultad que debe sobreponerse y ganar las batallas. Es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano que se cae, pero se vuelve a parar. Se vuelve a parar. Siempre recuerdo la palabra que dice: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida, donde quiera que vayas. Entonces debemos renovar nuestra mente. Costumbres familiares, quítesela. Hay gente que dice: no, lo que pasa es que todos los años mi mamá se apareció este año con las arvejas otra vez, con las lentejas, porque esa es una tradición y nos las comimos. Pero usted cree que yo me las comí pensando en que la tradición de esto, de aquello, de que eso es. Ya mi mamá ni se acuerda porque hace esa lenteja. Ni se acuerda porque eso viene una generación de generación y generación. Pero ya eso no es el fundamento de mi vida. Ya las maletas no es el fundamento de mi vida. Ya aquello, lo otro, no es el fundamento de mi vida. El fundamento de mi vida es Cristo Jesús. Amén. Ya el horóscopo dejó de ser el fundamento de mi vida. Para nosotros los cristianos no nos mueve el horóscopo, no nos mueve los astros, no nos mueve la suerte. Yo no dependo de la suerte, ni de los astros, ni de nada de los horóscopos, ni de la televisión, ni de las novelas. Yo dependo de Cristo resucitado en mi vida. Amén. De eso dependemos los cristianos. Pero yo he visto cristianos todavía viendo eso, hermano. Estructuras aquí de Faraón, estructuras faraónicas que están aquí. Cristianos que todavía dicen: ay, que salió verde, salió blanco. ¿Qué me importa que salga verde, que salga blanco? A mí lo que me importa es que la palabra dice que Dios estará conmigo en todo tiempo. Amén. Eso es lo que a mí me llena. Eso es lo que a mí realmente me satisface. En momentos de dificultad, la palabra dice: esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. Ese es el mejor horóscopo, ese es el mejor astro. ¿Quién creó el horóscopo? ¿Quién creó los astros? ¿Quién creó la televisión? ¿Quién creó las estrellas? ¿Quién creó los cielos? Sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. En Él está la vida. Entonces la gente quiere pretender buscar por aquí y por allá con cosas estúpidas que realmente no tienen un fundamento. Pero la vida cristiana tiene un fundamento. Diga: es Cristo Jesús. Es Cristo. Él es mi fundamento. Él es mi fundamento. Entonces debe renovarse. Mi papá tiene allá en la entrada del edificio, en el Paseo Colón donde vivimos, bueno, yo no vivo allí, en el centro comercial, tiene unas estatuas de José, María y el niño Jesús cuando era pequeño, una estatua, más o menos de 40, 50 centímetros, con una luz que ilumina allí las estatuas en la entrada del centro comercial. Y yo tengo, desde que soy cristiano, diciendo: papá, ¿cuándo tú vas a tumbar eso? A veces uno te está fastidiando. No me fastidia, pero pienso que si tú vienes a la iglesia, si tú has recibido palabra, si tú conoces de Dios, si tú sabes que no debemos hablar imágenes, si sabes tanto y lees la Biblia, ¿hasta cuándo tú vas a tener eso ahí, ¿vale? ¿Qué diga la gente que va a visitar allá al papá del pastor? Pero eso no molesta a nadie. No me molesta a mí, te está molestando a ti. Es una estructura que está en tu mente que no te permite quitar eso de allí. Hay gente que dice: bueno, yo no voy a quitar eso, pero voy a guardar a la virgencita. Entonces lo guarda. Se siente incómodo sabiendo de que no lo quité, pero lo guardé. Y la estructura está aquí. Eso no está haciendo daño. Ese es un yeso, ese es un pedazo de metal, es un pedazo de lo que sea. El problema está cuando está aquí, en tu mente. Ahí está haciendo el daño. Y ojo, nosotros los cristianos, los evangélicos, no respetamos todas las personas que se han mantenido santas para el Señor, deidades, personalidades, que la Biblia nos habla, que fueron personas benditas por Dios. Pero obedecemos que solo Él merece la adoración, solo Él es la exaltación. Y Dios me dice en su palabra que no debemos adorar ninguna imagen de talla,
¿Pero por qué? Porque Dios conoce que detrás de una imagen de talla hay una estructura en la mente de una persona que comienza a ser manipulada. Y Dios dice, deben amarme, deben adorarme en espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu y en verdad? La palabra espíritu es en la parte espiritual y en la verdad de Dios, de Jesús. Es la única manera de adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Esa estructura, yo le dije a mi papá todos los años, papá, ¿cuándo tú vas a derribar eso de ahí? Entonces un día me molesté y dije, bueno, yo voy a hacer una cosa, yo voy a quitar eso y se acabó, que se conecte después. Al fin y al cabo ya mi papá está, tú no me va a pegar. Yo me voy a montar mañana en esa escalera y voy a tumbarse de poco de imagen. Pero Dios me habló, me dijo, no, quien tiene que tumbarla es Él. Porque la estructura, el daño no es eso, el daño está aquí. Quien tiene que derribar eso es usted, por su propia fuerza. Entender que ahí no está Dios. Entender que eso no tiene el poder de Dios. Entender que toda la adoración es del Rey, en espíritu y en verdad. Amén. Ahí sí va a estar. Ahí está. Y papá cada vez que viene, yo lo vivo, le predico y lo quemo y le digo, algo tiene que pasar en su mente. Pero así como mi papá, hay mucha gente, no con estatua, con otro tipo de cosas, con otro tipo de estructura, con otro tipo de problema, que año tras año siguen burlándose del Señor. Cuando fuimos a Italia, mi papá me dijo, yo quiero que antes de morir llevaros a ustedes a mi tierra, y programamos un viaje con mi esposa y nos fuimos a Italia. Y nosotros, mi papá estaba encendido el evangelio, mi papá va a todos los encuentros, mi papá viene una vez a esta iglesia, otra vez a mi hermano, una vez a mi hermano, le divide las ofrendas, en todo para acá, para allá. Es un siervo del Señor más que cualquiera. Pero cuando fuimos a Italia y vio las iglesias católicas, se me volvió loco el hombre y yo con una pena. Mira, esto es una iglesia, papá. Esto sí es una iglesia, hermano, que tú tienes allá. Esto se me volvió loco. Y papá, por favor. Son 10 años de palabra, papá. Pero entiende, mira. Tú tocas la pata, tú tocas la broma y te das milagro. Yo me quedé impactado. Cómo una estructura puede hacer tanto daño en la mente de una persona. Sentado mi papá allí leyendo la Biblia, yendo a encuentros y oyendo palabras. Pero ese día la estructura lo tambaleó. Ese día él está transformado en su cuerpo, pero no ha renovado su mente. ¿De qué me sirve una meta? ¿Vamos a seguir la misma manera de acá? ¿De qué me sirve una meta? ¿De qué me sirve una ofrenda al Señor? ¿De qué me sirve un amén y venir a la iglesia todos los domingos a decir aleluya si tu mente no ha sido renovada en el Espíritu de Dios? Entonces Pablo hace esa tremenda enseñanza, dice, renovad vuestro entendimiento, desmontar y destruir todo ese tipo de estructura. ¿Sabe por qué mi papá está así? Son 70 años, 60, 50 años con una estructura romana, católica, que es impuesta a las personas, que nos indican y nos llevan a adorar al hombre. Costumbre, porque los católicos son cristianos, los respeto, pero hay un problema con ellos, que ellos, su doctrina está fundamentada tanto en la palabra como en las costumbres. Parte fundamental de los católicos es que hay que vivir la costumbre del hombre. Y nosotros no nos apegamos, porque Pablo dice, no conforméis a las cosas del mundo, porque las costumbres son mundanas. Mayormente esas fiestas de año tras año se han convertido en unos templetes, en un baile, en un sitio donde lo único que se hace ni siquiera es adorar a nadie. Lo único que se hace es ir a beber ron y a pasar tremendas peleas y a haber accidentes y a haber tremendo desastres en la ciudad sucia. Mayormente en esto se ha convertido lo que ellos llaman adoración. Pero son cosas del mundo y Pablo dice, no conforméis a las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son del mundo y las cosas de Dios son de Dios. Es ahí donde dice Pablo, tenemos que renovarnos, muchachos, muchachas. Hay que renovar nuestra mente. No es que nosotros no queremos compartir con el mundo es parte nuestra y nosotros vivimos en el mundo. Y no es que yo soy la pepa del queso que no está hermano, aquella. No, yo puedo compartir con quien sea. El problema es que la estructura del mundo no afecta mi vida. El momento es que cuando en el que usted esté parado, allí está la luz de Dios. Dice la palabra que donde hay más oscuridad, allí tira la luz de Dios y es más brillante.
Es muy diferente. O cuando cierro la puerta de mi habitación, me apago la luz y comienzo a ver pornografía y creo que Dios se quedó afuera porque yo le pasé la llave. Es muy diferente, hermano. Porque Jesucristo en muchas oportunidades entró y hasta comió con los pecadores. Si este fuera un profeta, un maestro, no estuviera con los pecadores. Pero Jesucristo estuvo con los pecadores y estuvo con los santos y estuvo donde quiera y cuando quiera, pero siempre fue Jesucristo. Nunca se transformó, nunca se convino al mundo, nunca hizo lazo, incluso con el mismo Satanás. Cada uno en su lugar, él permaneció firme en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿Cuántos? Me dice una hermana: pastor, ¿usted tiene música aquí en la iglesia? Me visitó el mes pasado, en noviembre. Ni la conozco, pero entró allá a mi oficina abajo, a mi oficina de trabajo. Y me dijo: ¿quién es el pastor? Y yo dije: yo. ¿Qué decía, hermano? Y la pastora. Y yo pensé que conocía a mi esposa. Y le dije: ¿está en la casa? ¡Ay! Ya sé dónde anda usted. ¿Usted tiene pastora? Y le dije: sí, sí. ¿Y usted sabe que uno no puede tener pastor en la congregación? La esposa del pastor. Y bueno, está bien, la esposa del pastor, no hay problema. ¿Y cómo está la iglesia? Y yo fui, yo veo que la mujer vino a atacarme duro. ¿Y usted tiene instrumento? Y yo: sí, bueno, estamos conformando el equipo. ¡Ay, pastor! Ya sé cómo usted viene. ¿Pero qué me está pasando, hermano? No, usted no ha leído el libro de Amós, donde Dios quitó toda la alabanza del altar. ¿Y qué instrumento tiene? Yo: batería. ¡Ay, batería, pastor! Eso es el diablo de la iglesia. Usted pone la batería, la mujer hace así. Pastor, ¿usted no se ha dado cuenta de eso? Y le dije: no. Ponga la batería a sonar y le va a ver las caderas a las mujeres. El mismísimo diablo. ¿Cómo usted anda en eso, pastor? También encuentra una iglesia con batería. Y digo: ¿cómo lo vamos, Señor? Con las manos, pastor. Y si yo conozco una hermanita que con las manos también mueve más también. Y dije: mire, señora, yo le prometo hacer un estudio exhaustivo al libro de Amós, porque yo recuerdo que he leído este libro y sé que Dios restituye al final del libro el tabernáculo de David, de Dios. Y si pasó algo así, el pueblo de Israel había pervertido tanto que con la música no le agradaba al Señor. Y Dios dijo: fuera de aquí con los timbales, fuera de aquí. Ya hace una exhortación que no quería que lo alabaran con la música, pero era el estilo y la manera con que lo estaba haciendo el pueblo. Pero después Dios restituye otra vez la alabanza. Pero ¿qué pasa con esta hermana? La estructura no es la batería, es usted. No es que no vas a pasar por un sitio donde haya música, porque no, pastor, porque la música me pone. No es eso. Es que no te has renovado y no me he renovado. Porque el que está en Cristo puede pasar por donde sea y el Espíritu Santo de Dios lo hace que permanezca firme. El que está en Cristo va a un sitio y saca al dogado para acá. El que está en Cristo tiene la fortaleza del Espíritu Santo, puede entrar a cualquier penal y no dar las costumbres del penal, sino que predica la palabra. Puede entrar incluso a hablar con prostitutas y no cae con ella, sino que más bien la trae la salvación. Amén. Dice: no, pastor, yo no puedo hablar con prostitutas porque me provoca. Entonces usted necesita todavía sanidad. Usted necesita ser renovado. No, pastor, porque no puedo volver aquí porque me enfermo. Necesita ser renovado, porque la sangre de Dios es suficiente y necesaria para poder librarte de toda atadura. Amén. ¿Qué es eso, chicos? La sangre de Jesús te limpia y te hace fuerte en tu debilidad. Suficiente, hermano. El que le está hablando tenía debilidades por todos lados, con drogas, con esteroides, con mujeres, con alcohol, con todo. Pero cuando Dios me renovó, cuando Dios me transformó, yo no tengo problema con nada de eso. Porque he sido renovado en mi mente, en mi espíritu. Si no, el Espíritu de Dios nunca ha hecho nada en ti. No te sanó, pues. Me parchó. Una curita me dio. Pero no me la toques. Si destapa esa curita, vuelvo a caer. ¿Qué es eso, hermano? Si oye la batería, le va a bañar con las caderas. ¿Qué es eso? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estructura, diga que debemos de montar.
Debo ser todavía transformado. Debo ser transformado. Debe ser transformado. Tengo algo por ahí, pastor, que lo voy a llegar a la casa y lo voy a apoyar. Me acaba de recordar algo usted, pastor. Diga, me acaba de recordar algo. Recordar usted, pastor. En esa área voy a atacar esa debilidad y la voy a convertir en la fortaleza. Porque nadie puede hablar de algo que todavía él no supere. Yo no puedo hablarle a los alcohólicos si yo no superé eso. Imagínate que los alcohólicos estén hablando y sacan una botella y vamos a hacer un poquito ahí. ¿Qué es eso, Arca? O imagínate que te habla una prostituta y la mujer hablando y ella está ahí en eso. No quiere decir que uno no pueda caer en la tentación, pero la fortaleza del Espíritu te indica, te da fortaleza. Eres sanado. Por eso los católicos, una cosa que me gusta de ellos, que no reconocen milagros, que no pasen por 3 pruebas. Primero, que el milagro no sea progresivo. O sea, el milagro sí que me sanó, pero ahora camino un poquito más. Antes caminaba así, ahora un poquito así. Yo también estoy de acuerdo de eso. Porque Dios no, es como burlarse de Dios. Dice que lo sanó a media. ¿Qué es eso? Él dice, no, si el milagro no es absoluto, no es milagro de Dios. Eso no aparece en la Biblia. Pero yo personalmente, Gaetano, está muy de acuerdo con eso. Siempre lo he visto como algo lógico. Porque hay gente que ha venido al altar y vienen así, como lo dicen, y se van un poquito menos. No, el Señor me quitó feo centímetros menos. ¿Cómo es eso? ¿Acaso Dios el que toca no lo sana? ¿No tiene la facultad Dios para hacer el milagro completo? Segundo, ellos dicen que el milagro no puede ser progresivo. O sea, no, el Señor me sanó en 10 años, me va sanando. Es posible, ahí todavía difiere un poco. Pero tiene algo de lógica, ¿verdad? Porque la sanidad de Dios, cuando Dios tocó, fue así, ¡pum! Todos los milagros de Dios en la Biblia, ¡pum! Yo analizo. Y no he visto ningún milagro de Jesús que fue por el tiempo. Bueno, en 20 años lo va a sanar. No. Jesucristo tocaba y sanaba, hermano. Y no quedaba la menor duda, por eso era impactante el testimonio. Tocaba y sanaba. Levantado y resucitaba. No, lo resucité, pero le dejé un pulmón malo. No, eso no existe en la Biblia. Y la tercera cualidad que ellos hablan acerca de que el milagro tiene que ser corroborable, o sea, que se pueda palpar y ver. Que usted pueda llevar a la persona que le enseña la pata ahí. O sea, que tenga el conejo agarrado en mano, como dicen, con los pelos. Ellos hablan de esas 3 cosas. Y tiene mucho que razonar, ¿verdad? Porque la iglesia se ha vuelto así, la iglesia se ha vuelto con estructuras de personas que creen que el Señor sana media, o que el Señor me tocó, pero me quitó la broma, pero cuando veo la cosa me da otra vez. ¿Qué es esto, chico? Usted no está enfermo todavía. Usted está medio curado, cuando la gripe la cura mal. ¿Sabe que la gente, esa gripe está mal curada? Algo así. Como que si subestimamos la sangre de Jesús, o como que si Dios no es suficiente y necesario para sanarte. Estructuras, hermanos, que tienen que ser derribadas. ¿Ok? Para pasar al siguiente punto, hablo acerca de descubrir la voluntad de Dios para nosotros. Él habla acerca de que a través de esto, de la renovación de nuestra mente, es que podemos descubrir la verdadera voluntad de Dios. Él dice en Romanos 12:2, póngalo allí, él habla acerca de renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Debo notar que aquí, lo que vamos a meter aquí, es posible de que no sea la voluntad de Dios, porque usted en la carne se atoró, o nos atoramos. Pero dice el Señor, primero renuévate en tu mente para que el Espíritu te diga cuál es la voluntad de Dios para ti. Normalmente metas no se cumplen. Mujeres que dicen, yo me quiero casar con un tipo catire, pues. Y Dios le tiene un negro, mano. Y la tipa lleva 3 años buscando un catire, y lo que se le atraviesa es negro, negro y negro. Y lo ve feísimo. Porque así es Dios muchas veces. Nos enseña. Porque cuando nosotros buscamos una meta, lo primero que piensa es la carne, pero cuando nos renovamos espiritualmente, entonces comenzamos a ser revelados por el Espíritu. ¿Cuál es el propósito y la voluntad de Dios? Y hay 2 tipos de voluntades, o se manifiesta de 2 formas. La voluntad de Dios para toda la iglesia, que es una voluntad que está escrita en la Biblia y es para todos. Para todos. Hay cosas que la voluntad de Dios alcanza a todos nosotros los cristianos. Y es una voluntad colectiva para la iglesia.
dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, hablando de Jesucristo, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es una voluntad de Dios, tiene para todos por igual. De que seamos salvos es la voluntad de Dios para la iglesia, y es una voluntad extendida a toda la iglesia. No es que es para ti, que es para mí, no, esa voluntad es para ti. Es una voluntad absoluta de Dios para toda la iglesia. Pero hay voluntad de Dios en cada uno de nosotros que es individual. Dios trata a cada uno de nosotros de una manera distinta. Y muchas veces lo que quiere para ti, el negro que te tiene para ti, le quiere que atire a la negra. Señor, pero es que te invirtieron los papeles, el catire era para mí, la negra era para él. No, la voluntad de Dios es que aprenda a convivir con un negro, porque tú eres racista. ¿O te quedó loco? La voluntad de Dios es que aprendas a ser sencillo y humilde. Y por eso estarás allí, porque esa es su voluntad. Y vemos casos aquí donde Dios específicamente, y me voy a leer otro ejemplo de la voluntad para la iglesia. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y otras cosas más. Está viendo que es una voluntad colectiva para todos. No es para uno más. No, eso es para el señor allá, Roberto. No, es una voluntad de Dios para mí. Es para toda la iglesia. Pero vamos a ver el ejemplo de una voluntad personal. Podemos verla aquí. La voluntad personal es la que revela el Espíritu. Por eso Pablo dice, para que comprobéis la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque es solo en el Espíritu que Dios te revela la voluntad para cada uno de nosotros. Y en su palabra lo revela para la iglesia. Entonces la gente dice, pastor, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo separar mi voluntad? ¿Cómo vamos a separar la voluntad de Dios? ¿Cómo? Hermano, pero tú has orado, tú estás metido allí con Dios. Sí. Entonces Dios no tiene sesión contigo, a ti no te habla. Está hablando contigo. La palabra dice que cuando buscamos a Dios lo hallamos. Cuando nos metemos en el secreto, Dios nos revela por medio de su Espíritu Santo todas las cosas agradables que son para nosotros. Ya se lo voy a demostrar. En 1 Corintios vemos un ejemplo, en la primera carta del apóstol Pablo, cómo la carta empieza hablando, haciendo énfasis el escritor de la voluntad de Dios para Pablo. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿por qué? 1 Corintios 1:1. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿por qué? ¿Todos eran apóstoles en ese tiempo? ¿Y por qué Dios crea, por qué Dios pone ese empecillo en Pablo y lo hace un apóstol? Porque era la voluntad individual para cada quien. No todos somos apóstoles, no todos somos pastores, pero la voluntad de Dios es que usted sea un pastor, de que usted sea un líder allá, de que usted sea una ministra, de que usted sea una misionera. La voluntad de cada quien, la multiforme manera de que Dios trata a cada uno, esa es una voluntad que debemos descubrir cada uno de nosotros. Se que han llamado a ser apóstoles según la voluntad de Dios. Y más adelante, primera de Pedro, la carta que Pedro hace a la iglesia, 4:19, la epístola universal de Pedro. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Él está hablando que hay gente que está padeciendo porque es la voluntad de Dios. De modo que los que padecen por ser la voluntad de Dios, confiemos en el fiel creador. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces usted dice, pero ¿por qué Dios me tiene a mí aquí así? ¿Será la voluntad de Dios, mi hermano? Pero si usted lee la carta de Pedro, dice, gloríese en los que sufrimos en Cristo Jesús, porque padecemos juntamente con Él, y no nos quejemos, andemos más bien dándole gracias a Dios por todo tiempo y momento, porque es la voluntad de Dios. Señor, pero ¿por qué yo nací así? Pero si es la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que la voluntad de Dios es diferente para cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros nos toca descubrir el propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo, volviendo así, hace referencia de que debemos renovar nuestra mente para que comprobemos la perfecta y agradable voluntad de Dios.
que se meta en oración esta semana para que el Espíritu Santo de Dios traiga revelación cuáles son las metas que usted debe cumplir este año. Ese es mi consejo. Porque yo sé que con las iglesias cuando dicen meta, ya uno viene atorado. Yo reviso esa meta, mano, y ahí está metido un carro, está metido una casa, está metido un trabajo. Y no es malo, ojo, no es malo. Pero primero, ponga de primerito la puntilla, la renovación de mi mente con el Espíritu de Dios. Amén. Y después esperaré qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer conmigo ya. Porque Dios te lo va a revelar. Dios te va a decir cuál es el camino. Dios te va a guiar. La palabra de Dios dice que Él ha dejado el Consolador que te guiará a toda verdad. Los hombres que somos dirigidos por Dios, difícilmente nos divariamos, difícilmente nos equivocamos, estamos centrados en su voluntad. Y ojo, no es que no te vas a agarrar por las piedras, por las espinas, vas a tener lucha, pero eso será la voluntad de Dios. Eso será el destino. Entonces estas dos cualidades que aprendemos de Pablo, la renovación de nuestra mente para descubrir la voluntad de Dios, nos habla acerca de cuáles son los comportamientos y cuáles son las maneras de nosotros como cristianos para poder descubrir este año cuáles son mis metas y mis sueños. No es eso que tú dices. Siempre Dios va a pedir algo mejor. No es lo que pensaste anoche. Tal vez es parte de lo que Dios tiene para ti, pero hay algo mejor, muchachos. Muchachas, hay algo mejor este año para tu vida. Hay algo superior. Hay algo que te va a cambiar. Hay algo que va a dejar atrás muchas cosas. Este año, si tú te afincas en renovar tu mente, cosas buenas pasarán en tu vida. Pelea, conflicto, problemas, dificultades, tantas cosas que todavía sigues arrastrando por querer hacer tu voluntad. Pero si te enfilas en las cosas del Señor este año, te prometo que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y todas las batallas que se presenten las vas a poder ganar. Amén. Yo no vine aquí hoy como un servicio más de cualquier iglesia que se oye por ahí a emocionarnos a ustedes. Vengan, este va a ser el
diciendo que no me busque, ojo. Tampoco quiero ser formal eso aquí. Pero sí quiero jalar las orejas hoy, comenzando el año. Ya está bueno de niñeces. Ya está bueno de inmadureces. En Cristo Jesús todos los días maduramos y crecemos. Y usted está formado para ya ir alimentando y formando otra generación. Ya usted es un líder que debe estar produciendo el carácter de Cristo en otro. Debe estar levantando a un enfermo. Debe estar ayudando a un necesitado. Debe estar predicando la palabra. Meta. ¿Cuál es meta? ¿Cuál es meta? Si primero no cambiamos nuestra manera de ser, de pensar, si primero no somos fortalecidos en la mente, ¿cuál es meta? Es fuerte, hermano, pero es así. Pablo un día dijo: ¿hasta cuándo debo estar luchando con bebeses? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Un día el Señor